La historia arranca con Makoto justo después de bañarse, cuando de repente es convocado por un dios llamado Tsukuyomi, quien le explica sin rodeos que debe ir a otro mundo y le pide que firme un tipo de consentimiento, lo que deja al protagonista confundido, ya que nadie le había advertido algo así. Es entonces cuando el dios, algo apenado, le revela que sus padres en realidad provienen de otro mundo y que tiempo atrás hicieron un trato con una diosa para poder vivir en Japón, acuerdo que incluía entregar a uno de sus hijos como héroe, por lo que Makoto decide aceptar la responsabilidad para evitar que sus hermanos tengan que hacerlo, y antes de enviarlo, Tsukuyomi le promete cuidar sus pertenencias y además le otorga todo el poder que puede, advirtiéndole que la diosa con la que se encontrará tiene un carácter complicado, y tal como anticipó cuando Makoto finalmente aparece ante ella, apenas le ve el rostro comienza a burlarse sin disimulo, rechazándolo por completo al considerarlo desagradable y afirmando que ya no lo necesita porque ha encontrado a otros dos héroes que considera mejores. La diosa no solamente lo rechaza, sino que también lo desprecia, diciéndole que puede quedarse en cualquier rincón olvidado del mundo e incluso tratándolo como si no valiera nada, aunque aún así le concede una habilidad útil que le permite hablar, leer y escribir en varios idiomas, con la excepción del lenguaje humano, y sin darle más importancia lo expulsa de su palacio enviándolo a convivir con orcos y otros semi-humanos, mientras Makoto no puede evitar sentirse sorprendido, y antes de caer Tsukuyomi interviene una vez más otorgándole más poder y explicándole que en ese mundo sus habilidades podrían crecer sin límites, aunque le advierte que eso no lo hace invencible ya que aún puede perder la vida, y tras decirle que la diosa le quitó su rol como héroe, le da libertad total para vivir como quiera, despidiéndose con la esperanza de volver a verlo algún día, luego de lo cual Makoto cae desde una gran altura sin sufrir daños importantes, y tras pasar 3 días vagando sin encontrar personas, animales ni comida, comienza a cuestionarse si su resistencia se debe a su origen de otro mundo. Poco después Makoto escucha la voz de una chica pidiendo ayuda y encuentra a Emma, una orca de gran tamaño que estaba siendo atacada por un monstruo de 2 cabezas, por lo que decide intervenir sin medir su fuerza y termina atravesando al enemigo de un solo golpe, eliminándolo con facilidad, lo que lo deja sorprendido por su propio poder, mientras que Emma, asustada por lo ocurrido, intenta huir pero él la detiene ya que no quiere quedarse solo otra vez, y aunque ella sigue con miedo, no tiene más opción que acompañarlo después de haber sido salvada. Luego le explica que se dirigiría a una montaña para ofrecerse en sacrificio a Shen, un dragón espiritual que ha cubierto su aldea con una extraña niebla, y Makoto ve en esto una oportunidad para demostrar su valor mientras ayuda a alguien que le parece amable, así que Emma lo lleva de vuelta a su tribu, donde los demás se sorprenden por su apariencia e incluso lo confunden con algún tipo de semi-humano, ya que para ellos también resulta extraño, y en medio de todo esto Makoto se interesa al ver que Emma usa magia y le pide que le enseñe, por lo que ella comienza con algo básico como una bola de fuego, pero él no solamente la domina al instante, sino que la potencia de forma exagerada, lo que la deja impactada, y al intentar medir su nivel esperando que sea alto, se lleva una gran sorpresa al descubrir que oficialmente sigue siendo nivel 1. Después de eso, el prota decide agradecer a los orcos por haberlo recibido y alimentado, por lo que toma la decisión de enfrentarse a Shen, y en el camino comienza a practicar su magia, logrando moldearla hasta crear un orco de fuego que dispara una flecha hacia un objetivo lejano, pero el impacto resulta mucho más fuerte de lo esperado, causando una explosión que arrasa parte del terreno y afecta a uno de los monstruos extraños azules con cuernos que se encontraba cerca, quienes le revelan que los orcos han estado siendo engañados ya que utilizan el nombre de Shen para obligarlos a hacer sacrificios y someterlos, pero ahora que Makoto ha destruido la entrada hacia el dragón, su furia será inevitable, y justo en ese momento siente una presencia a su espalda y descubre un enorme dragón con forma serpenteante, que no tarda en atacarlo intentando devorarlo, por lo que Makoto responde lanzando bolas de fuego, y aunque la criatura confiaba en ser inmune a ese tipo de ataques, termina recibiendo un daño grave que lo sorprende, lo que el protagonista aprovecha para enfrentarlo a golpes, pero en el descuido el dragón logra atraparlo dentro de una ilusión donde Makoto aparece nuevamente en su mundo anterior, donde una waifu le declara su amor. Mientras tanto, Shen aprovecha la ilusión para revisar los recuerdos de Makoto y descubre que proviene de otro mundo, lo que despierta un gran interés en él por conocer más sobre su pasado y sus experiencias. Pero después de un tiempo, el propio Makoto comienza a notar que lo que estaba viendo no coincide con la realidad y entiende que se trata de una ilusión basada en su mente, lo que le permite comprender mejor el poder que recibió de Tsukuyomi, dándose cuenta de que puede crear su propio espacio y manipularlo sin ser detectado, y con esa comprensión logra romper la ilusión agradeciéndole incluso a Shen por haberle mostrado esa parte de sí mismo, aunque el dragón le aclara que esa visión nació de su propia mente y no fue creada completamente por él, y en lugar de seguir luchando, Shen decide hacer una propuesta, ofreciéndole formar un pacto que beneficia a ambos, donde él se unirá a Makoto como su sirviente y lo acompañaría en sus viajes, motivado
todo por la curiosidad que le generaron sus recuerdos, y tras negociar los términos del acuerdo, terminan estableciendo una proporción de poder donde la mayor parte queda del lado de Makoto debido a su enorme fuerza, lo que lleva a Shen a reconocerlo como su maestro, adaptando además la forma de una joven con apariencia samurái para acompañarlo en sus futuras aventuras. Shen le explica que tras formar el pacto, quien posee menor poder debe adaptar la apariencia del más fuerte, y luego ambos deciden comprobar el espacio que Makoto puede controlar, descubriendo una dimensión separada que antes era completamente oscura y vacía, pero que ahora había cambiado de forma inesperada, ya que comienzan a aparecer árboles frutales y animales, lo que sorprende incluso a Shen, mientras Makoto analiza el entorno con sus habilidades y nota que el lugar es enorme, con sus límites cubiertos por una densa niebla, llegando a la conclusión de que este espacio podría ser independiente del control de la diosa, y perfecto para construir algo propio, como una ciudad, aunque rápidamente recuerda a los orcos y decide regresar con ellos. Y al salir se encuentran con Emma, quien había ido a detenerlo preocupada por su enfrentamiento con el dragón, sin darse cuenta de que Shen ahora tiene forma humana, hasta que este le muestra sus escamas como prueba, provocando que Emma se desmaye por la impresión. Y ya de vuelta en la aldea, los orcos celebran con alegría la liberación de la amenaza, mientras Emma se muestra feliz de que por fin terminó ese periodo difícil. Y por su parte Shen conversa con el líder de la tribu, agradeciéndole la ayuda de Makoto y asegurándole que ya no será necesario realizar más sacrificios, y en medio de la charla propone una solución, sugiriendo trasladarse a un lugar mejor con tierras más fértiles, idea que resulta difícil de rechazar. Entonces la dragona decide que lo mejor es trasladar a todos los orcos juntos con sus pertenencias a esta nueva dimensión para que sean los primeros habitantes, y una vez instalado, nombrar el lugar Ciudad Espejismo, donde Makoto pasa a ser quien estaba al mando, mientras aprovecha el tiempo para entender mejor sus habilidades, descubriendo que puede usar varios elementos, aunque tiene mayor afinidad con el agua y casi nada con el viento, mientras que la dragona se entretiene revisando los recuerdos de Makoto, especialmente los relacionados con historias antiguas de Japón, hasta que él nota que esos recuerdos estaban dispersos y encuentra uno importante de su familia, lo que le lleva a proponerse investigar sobre sus padres en este mundo, por lo que decide ir a una aldea humana. Pero antes de irse, ve a un orco que tiene problemas para cortar un árbol muy duro, así que decide ayudarlo usando su fuerza y su espada, y al notar que tenía el brazo herido, lo cura con una amabilidad que llama Kai, con la que puede percibir y manipular lo que estaba dentro de su rango, como aumentar su fuerza o su magia, lo que sorprende al orco, porque no sintió el uso de maná, haciendo que Makoto se dé cuenta de lo versátil que es ese poder. Después de eso, el prota decide probar los límites de su habilidad y se corta la mano con su espada, pero al intentar curarse descubre que no puede aplicarla sobre sí mismo, lo que le genera cierta frustración y lo deja algo decepcionado con ese poder. Sin embargo, en ese momento aparece Shen cargando a un enano y le explica que una criatura monstruosa dominada por un hambre constante y con la que ya había tenido un enfrentamiento antes estaba atacando a Aku, y justo entonces la sangre del protagonista termina atrayendo a esa bestia, iniciando un combate inmediato donde él responde usando sus habilidades físicas para cortar varias de sus patas, aunque nota rápidamente que se regeneran a gran velocidad, obligándola a cambiar de estrategia y recurrir a su magia, creando un arco de fuego con el que lanza múltiples disparos y hasta un ataque mucho más grande, pero el daño sigue siendo mínimo, mientras Shen observa y comenta que la criatura parece disfrutar del dolor, además de admitir que la trajo con la intención de medir el verdadero alcance del poder del protagonista, sin imaginar lo lejos que podía llegar. Ante esto, él intensifica su ataque con una lluvia de lanzas de fuego, aunque tampoco logra detenerla y termina siendo contraatacado, usando Kai como defensa para reducir el impacto pero sin poder bloquearlo por completo, lo que provoca que la criatura lo atraviese y comienza a devorarlo. Antes de ser devorado, Makoto usa lo poco que le queda de fuerza para hacer explotar a la araña y luego libera toda su magia, esta vez con un ataque de agua mucho más fuerte que aparentemente la elimina. Tras eso, cae agotado, pero la criatura en realidad se había ocultado bajo tierra para evitar el golpe. Aún así, deja de atacarlo y queda interesada en su poder, mientras Shen interviene para que suelte a Makoto y logra convencerla de hacer un pacto con él para que adopte forma humana y la acompañe. Tiempo después, Makoto despierta ya curado gracias a Emma y Shen y se encuentra con su nueva compañera, lo que le incomoda al principio, sobre todo al enterarse de que hicieron el pacto sin su permiso. Luego llega Shen y Beren, el enano que había salvado, quien le agradece porque no solamente lo ayudó a él, sino también a su pueblo al acabar con la amenaza. El pequeño enano le pide a Makoto si puede quedarse junto a su gente en esas tierras y él acepta sin dudar ni pedir nada a cambio. Pero en ese momento Shen interviene y le dice que deberán encargarse de forjar armas y reconocer a Makoto como su líder. Ante esto, el enano acepta sin problemas y asegura que convencerá a los suyos. Tras oírlo, Shen le entrega unas escamas suyas como regalo, algo que tiene mucho valor incluso en otros mundos. Después de eso, le menciona a Makoto que debe darle nombres, por lo que la dragona pasa a llamarse Tomoe en honor a una gran guerrera samurái y la araña recibe el nombre de Mio por su forma de expresarse. Luego ambas se reúnen para reunir a todos los habitantes de la ciudad Neblina y anuncian sus nuevos nombres como figuras importantes. También organizan una votación para decidir cómo llamar a Makoto y la mayoría elige Joven Amo, aunque él no queda muy convencido, termina aceptándolo al ver la reacción de todos. Más tarde, las nuevas razas se presentan y se preguntan si es un enviado de la diosa, a lo cual Makoto
Makoto niega de inmediato mostrando molestia, afirmando que jamás obedecería a alguien así. Esto tranquiliza a los habitantes ya que tampoco confiaban en esa deidad debido a su desprecio por las razas que no consideraba bellas y su clara preferencia por los humanos. Por otro lado, Tomoe presenta a Makoto a los lagartos de la niebla, unos parientes suyos bastante poderosos que dominan la magia de viento y que desde ese momento quedan a su servicio, mientras que Mio también introduce a los suyos, criaturas similares a ella que tras experimentar lo mismo ahora le muestran total lealtad. Ante esto, Makoto acepta todo sin rechazo y deja claro que su intención es que puedan vivir tranquilos en una ciudad en paz. Después de eso deciden salir de ese lugar para dirigirse a una aldea humana, pero en el camino se cruza con una chica que al verlo entra en pánico y huye. Al llegar a la entrada del pueblo nota que todos estaban listos para atacarlo, sin entender nada de lo que dicen debido a que no conoce el idioma humano, algo que la diosa nunca le otorgó, por lo que termina retirándose. Más tarde sus sirvientas le explican que si pueden hablar esa lengua y Tomoe le aclara que el problema también es su enorme maná, ya que los humanos lo perciben como si tuvieran criaturas gigantes detrás, así que le recomienda ocultarlo y aprender a comunicarse, además de usar una máscara. Una semana después, Makoto pasa el tiempo estudiando hasta lograr aprender a leer y a escribir de forma básica. Luego de 2 semanas, un enano le entrega un anillo especial capaz de absorber grandes cantidades de maná, pero al usarlo, este se rompe de inmediato, lo que en lugar de ser un fracaso motiva al enano a crear versiones más resistentes. Con el paso de un mes, Makoto logra encontrar una forma alternativa de comunicarse, mientras utiliza todo mediante magia. Por su lado, el enano logra fabricar nuevos anillos y ya preparado decide viajar a la aldea humana, junto a sus acompañantes usando máscaras y un carruaje para no levantar sospechas, logrando entrar sin problemas. Una vez dentro, Makoto se da cuenta de que todos los humanos son muy atractivos, entendiendo así el motivo de su rechazo. Luego se dirigen al gremio de aventureros donde registran primero a Tomoe y a Mio, causando sorpresa por sus niveles extremadamente altos, pero cuando finalmente miden a Makoto el resultado lo deja desanimado al descubrir que sigue siendo nivel 1. Después de eso, alquilan una habitación en una posada, pero intentan cobrarle 6 monedas de oro por una noche, cuando lo normal era solamente una, así que Tomoe lo amenaza y termina destruyendo parte del suelo con una pisada, logrando que bajen el precio a 2 monedas. Aunque sigue siendo caro, aceptan porque era la mejor posada. Más tarde, Makoto le pide a Tomoe que vigile el carruaje mientras él sale a cenar con Mio, ya que había notado personas sospechosas siguiéndolos desde los gremios. Durante el camino se encuentran con una niña que estaba sola y asustada, quien les pide ayuda, por lo que Makoto decide llevarla a la posada. Allí la niña se presenta como Rino y cuenta que vivía con su hermana, pero que ésta salió a buscar trabajo hace un mes y no regresó. Mientras tanto, Tomoe se enfrenta a los ladrones que intentaban robar el carruaje y aunque los detiene, termina eliminando a varios dejando solamente a uno con vida para interrogarlo. Luego lo lleva ante Makoto, quien le reclama por excederse. En ese momento aparece Rino, quien al ver a Makoto no logra entender bien la situación, pero él, usando sus habilidades, le indica que vaya a otra habitación a cenar y que puede usar su cama libre, lo que la pone muy feliz hasta el punto de llamarlo hermanito. Antes de irse, le entrega un retrato de su hermana, aunque al salir se queda observando de forma sospechosa. Luego de eso, Makoto envía a Tomoe y a Mio a buscar a la hermana de la niña, aunque en el fondo duda, ya que el retrato se parece mucho a la chica que vio en la ilusión de Shen. Mientras tanto, Mio comenta que Makoto actuó extraño al ver la imagen, pensando que podría conocerla, pero Tomoe descarta esa idea al decir que en sus recuerdos no hay nadie en ese mundo. Al día siguiente, Makoto pasa tiempo con Rino tras haber vendido las frutas y ganar bastante dinero, mientras la niña recuerda a su hermana, quien tras fallar en una misión regresó gravemente herida y le pidió que escapara, pero en ese momento el mismo hombre sospechoso de antes logró encontrarla. Makoto la saca de ese estado y ella reacciona gritando al notar que un sujeto enmascarado la estaba esperando, por lo que se disculpa y se va rápidamente. Entonces él decide seguirla en secreto usando Kai, logrando escuchar que estaba siendo manipulada por unos aventureros para que le robe el dinero. Aún así decide ayudarla. Mientras tanto, Tomoe y Mio son detenidas por esos mismos aventureros, quienes desconfían de sus niveles y creen que son falsos. Mio incluso propone unirse a ellos, pero es rechazada de inmediato, y cuando uno de ellos comienza a insultar a Makoto frente a ellas, ambas se enfurecen y atacan. Aunque al inicio son detenidas por una barrera, Tomoe rompe la defensa con facilidad y lanza al enemigo contra la pared. Luego continúa enfrentando a los demás, causando destrozos en el lugar, liberando incluso a otros prisioneros. Por su parte, Mio también ataca sin contenerse, dejando a uno irreconocible, y finalmente Tomoe usa una ilusión contra los otros 2 aventureros, terminando por destruir todo el sitio y enviando a uno de ellos lejos del lugar. Después de eso, ambas empiezan a compararse para ver quién derrotó a más enemigos, y llevada por eso, terminan causando una destrucción total en la ciudad hasta dejarla en ruinas. Tras todo el caos, las hermanas logran reunirse y agradecen a Makoto y a sus compañeras por ayudarlas, pero como castigo, Makoto ata a las chicas con la telaraña de Mio y la sanciona usando su arco, enviándola lejos. Al día siguiente, como ya no queda ciudad, algunos aventureros que sobrevivieron deciden acompañarlos hasta otra cercana, y al llegar inventan que todo fue causado por una horda de monstruos. Además, nadie recuerda a los responsables porque Tomoe alteró sus memorias. También descubren que su registro anterior en el gremio ya no sirve, así que para evitar problemas comienzan a Tomoe de hacer un viaje de entrenamiento, y luego Makoto continúa su camino junto a su grupo mientras se enfrentan nuevos monstruos en el trayecto.
Makoto. En el camino se encuentran con unas raras abejas, monstruos, por lo que Makoto le pide a Mio que se encargue, pero los demás le piden que no les dañe demasiado ya que sus partes son valiosas, algo que ella rechaza porque no quiere contenerse, así que Makoto decide hacerlo él mismo. Usa su arco y elimina a todas con precisión sin dañarlas, aunque algunos dudan de su habilidad y creen que es gracias al arma. Luego recogen los materiales y al llegar a la ciudad Makoto encuentra una misión que pide ojos de esos monstruos, por lo que se queda con algunos objetos y los 12 ojos de Rubí. Después deciden ir a cenar juntos, donde se emociona al ver comida similar a la que conocía de los mangas, y durante la cena nota que la elfa del grupo es una experta en armas, lo que provoca los celos de Mio. Después de eso, esta muchacha se queda intrigada por el encargo que aceptó Makoto, ya que conoce rumores sobre esa compañía y dice que quienes trabajan para ellos suelen tener problemas. Por eso Makoto actúa con cautela y decide ir a reunir los recursos y llevarlos a la posada, mientras Mio empieza a hacerse ideales al ser la primera noche sin Tomoe, incluso pensando en aprovechar la situación. Mientras tanto, Makoto simplemente se queda dormido sin preocuparse. Al día siguiente regresan a Aku, donde son recibidos por Emma y un clon de Tomoe, quien junto a Emma le explica todos los avances durante su ausencia. Los Alques se establecieron en las montañas con ayuda de orcos y lagartos. Los enanos se encargan de construir y crear armas, los lagartos cumplen funciones militares y agrícola, protegiendo y cultivando, mientras que los orcos trabajan en la construcción de un gran castillo para Makoto, basándose en los recuerdos que Tomoe logró almacenar para que otros pudieran verlos. De repente aparece el viejo líder de los enanos, esta vez lleno de energía, y le dice que todos forjaron varias armaduras para que eligiera la que quiera. El protagonista se sorprende al verlas, pero como no le gusta llamar la atención, prefiere algo discreto y se queda con una que parece ropa común, aunque en realidad funciona como su anillo y absorbe maná. El artesano le advierte que es peligrosa, ya que pueden drenarlo hasta matarlo, y además cambia de azul a rojo cuando piensen atacar, así que deciden probarla, pero no resiste y se rompe al instante por la enorme cantidad de maná que él tiene. El enano, en vez de rendirse, promete hacer una versión mucho más fuerte y capaz de soportar ese poder. Por otro lado, la familia de la araña ya puede tomar una forma casi humana, pero no saben recolectar plantas venenosas y terminan con las manos hinchadas, aunque Mio ni se complica y se come las más tóxicas diciendo que pican, pero que saben bien. El prota va solo a entregar la mercancía, pero el dueño del lugar no confía en él por su bajo nivel y duda que haya conseguido todo por su cuenta. Para aclamarlo le muestra los ojos de Rubí y eso cambia por completo la actitud del hombre, que termina disculpándose por haber desconfiado. Aprovechando el momento, el protagonista le pregunta para qué piensa usar esos objetos y el dueño le revela que quiere preparar una medicina muy especial llamada ambrosía, ya que su esposa e hijos estaban afectados por el maleficio. Al escuchar eso, el protagonista le comenta que conoce a un alquimista que podría encargarse de la preparación, lo que entusiasma bastante al hombre, aunque menciona que se necesitan 2 ojos por cada persona. Sin problema, el protagonista saca más ojos y deja a todos sorprendidos y felices. Luego, el dueño le entrega un comprobante para el pago y le explica que si quiere registrarse en el gremio de comerciantes debe aprobar 2 pruebas, una escrita y otra donde deben presentar distintos materiales, y si supera ambas tendrán que pagar un depósito junto con la membresía anual. En la recepción le explican con más detalle todo el proceso para entrar al gremio y de paso le ofrecen un libro con el contenido probable del examen, aunque a un precio bastante alto. Aún así Makoto decide comprarlo, pero al revisarlo su expresión cambia al darse cuenta de que no estaba tan complicado como parecía, así que pregunta si puede rendirlo en ese mismo momento. Durante la prueba compara el nivel con su propio conocimiento y nota que estaba a un nivel de niños casi terminando la primaria, por lo que responde todo sin esfuerzo, logrando una puntuación perfecta en tiempo récord, dejando al profesor sorprendido hasta que termina tomándoselo con humor. Luego pasa al segundo examen, que consiste en recolectar materiales, pero tiene la mala suerte de recibir la lista difícil según el gremio. Aún así, recuerda que puede usar objetos de valor equivalente y presentar restos de monstruos que había conseguido antes, lo que deja impactado al evaluador al ver que conoce a aventureros capaces de derrotar criaturas tan raras. Con esa prueba sin problemas. Mientras que en otro lugar, Tomoe ya estaba terminando su entrenamiento como guerrera en los páramos de Aku. En ese momento alguien le avisa a Tomoe, quien sale corriendo hacia la sala de recuerdos preocupada por la idea de que la araña pudiera devorar todo el contenido de su serie favorita. Pero al llegar solamente encuentra a Emma, quien le recuerda que debe encargarse de su trabajo, que es traducir esos recuerdos para que todos puedan entenderlos. Más tarde, cuando Makoto regresa a Aku, se cruza con la pequeña dragona, pero no logra entender su idea sobre la ciudad de espejismo y ofrecerle productos únicos para que la experiencia sea tan buena que nadie sospeche. En medio de eso se entera que Tomoe ya volvió de su viaje y estaba peleando con la araña, así que va a detenerlas, y esa misma noche les comenta sobre un comerciante con muy buena reputación que conoció recientemente. A la hora de dormir, los dos intentan acercarse más de la cuenta al dejar solo 2 camas para los 3, pero él se niega y termina durmiendo en una silla, al preparar la medicina sin darse cuenta de que los individuos sospechosos los siguen cerca. Mientras el prota y el alquimista se encargan de preparar la medicina, en otro lugar, Rembrandt tiene capturado al chamán responsable de la maldición y decide eliminarlo sin dudar, considerando todo el daño que provocó. Ya en la elaboración ambos trabajan con cuidado para aprovechar al máximo los ingredientes y lograr varias dosis, y aunque el alquimista sigue un proceso más tradicional, el protagonista interviene para acelerar todo. Cuando ya llevan parte del avance, el asistente interrumpe de forma brusca y casi provoca que se pierda
acelera el progreso, pero el prota reacciona a tiempo y evita que la dosis se arruine. La situación se debe a que al intentar darle la cura, la esposa de Rembrandt atacó por instinto, debido al efecto de la maldición que le había ido transformando poco a poco. Ante esto, el prota decide intervenir y se ofrece inmovilizarla, y aunque al inicio no había mucha confianza en él, terminan aceptando. En cuanto ella aparece rompiendo la puerta, él se mueve con cuidado para no herirla y aplica técnicas que ya conocía para controlarla, logrando mantenerla quieta el tiempo suficiente para que Rembrandt le administre la medicina, consiguiendo así que la maldición finalmente desaparezca. Las hijas de Rembrandt aún estaban bajo la maldición y una intenta atacar a Makoto, pero él la percibe a tiempo y logra darle el antídoto. En ese momento llega Hasal con la última dosis, pero tropieza y la lanza por el aire, aunque el mayordomo alcanza a atraparlas antes de que se rompa. Luego Makoto entra con la segunda hija y nota que todavía conserva algo de conciencia, aunque igualmente intenta defenderse, pero él la controla y permite que Patrick le dé la medicina. Con ambas curadas quedan descansando mientras Patrick reconoce su deuda. Al salir, Makoto se reúne con Tomoe y Mio, que ya habían notado que alguien lo seguía, y justo es entonces cuando aparece un ataque de fuego que no les hace daño. El responsable es Lime, quien guarda rencor hacia Patrick y reúne aventureros pagados para enfrentar a Makoto, incluso intentando comprar a Mio y a Tomoe. Makoto le dice telepáticamente a Mio que finge unirse a los bandidos, y ella sigue el juego pidiéndoles dinero, a lo que acceden sin dudar. En cuanto empieza la pelea, Tomoe los derrota sin esfuerzo. El líder ya vencido suplica por su vida y al revisar sus recuerdos descubren que ayuda a un orfanato, entregando todo su dinero. Luego admite que participó en lo que creía que era solamente una fiebre contra las hijas de Rembrandt, lo que confunde a Makoto al saber que en realidad era una maldición. El joven explica que muchos odiaban al comerciante por obligar a aventureros novatos a aceptar trabajos peligrosos, y que un desconocido lo engañó con un frasco que supuestamente no era tan grave. Tras oírlo lo dejan ir, pero Mio igualmente le quita el pago que prometió, y finalmente Lime se disculpa con Patrick y decide dejar de ser aventurero. Por otro lado, el protagonista le deja un regalo a Lime y se lo hace llegar a través de Tomoe, quien lo encuentra vigilando cerca del orfanato. Allí él le cuenta que creció en ese lugar y que por eso guardaba rencor hacia Rembrandt, ya que no quería que otros pasaran por lo mismo. Tomoe le entrega el obsequio, que resulta ser una katana, y además le propone trabajar como espía. Al principio se resiste, pero termina aceptando cuando ella le da dinero para prepararse y le asegura que protegerá lo que más le importa. Por su parte, Tomoe queda satisfecha con él, aunque sigue atenta a Rembrandt, notando que estaba preocupada por el hecho de que el protagonista quiere iniciar su propio negocio. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Emma comenta que el entrenamiento de las distintas razas no estaba dando resultados, ya que su nivel es bajo y no se animan a enfrentarse ni a Mio, ni a Tomoe, ni al propio protagonista. Así que Tomoe propone organizar combates entre ellos para que mejoren y desarrollen nuevas habilidades. Tomoe organiza un torneo donde los más fuertes de cada raza muestran sus habilidades, y así comienza un combate intenso entre el campeón de los orcos y el de los lagartos, cuya fuerza combinada con magia destruye las plataformas en segundos. Aunque los lagartos parecen tener ventaja por su agilidad, los orcos terminan imponiéndose con un golpe decisivo. Makoto queda impresionado por la pelea, pero sigue el plan y mantiene una actitud seria, fingiendo decepción por el nivel general. Tomoe aprovecha para lanzar críticas duras contra ambas razas, lo que deja a todos avergonzados y desanimados, justo lo contrario de lo que Makoto quería. Luego ella revela el verdadero objetivo: organizar más torneos entre todas las razas para que dejen de lado su orgullo, se apoyen y mejoren juntos, dejando claro que no quiere guerreros débiles. El ambiente queda tenso hasta que Makoto cierra con unas palabras más suaves que alivianan un poco la presión. Después de ese día tan pesado, van al gremio de aventureros para medir sus niveles otra vez, pero Tomoe se molesta al ver que Mio sigue estando por encima y termina apartándose deprimida, mientras que Makoto sigue en un nivel 1 sin hacer escándalo. En ese momento, la recepcionista les pide ayuda para entrenar a un grupo de aventureros, ya que los más fuertes quedaron fuera de combate y el mejor de todos se retiró, refiriéndose a Lime. La tarea queda en manos de Tomoe, quien acepta entrenar al grupo que habían rescatado antes, y de paso nota que Makoto tiene cierto apego a su mundo anterior, lo que explica su trato más suave con una chica que le recuerda a alguien de allá. Ya en el bosque, Tomoe los somete a un entrenamiento exigente y se da cuenta de que los humanos dependen demasiado de la diosa, atacando sin pensar ni tener estrategia, así que les enseña a usar trampas y a cumplir mejor sus roles para ser más eficientes. Como prueba final, los deja enfrentarse solos a una madriguera completamente solos sin recibir ayuda. Mientras Tomoe habla con el representante del gremio, este le advierte que enviar a ese grupo es una locura, ya que muchos aventureros han desaparecido en ese lugar, pero justo entonces la puerta se abre y aparecen ellos con pruebas de que completaron la misión. Aunque llegan agotados y llenos de heridas, lograron superar el desafío, y eso hace que ganen un gran respeto dentro del gremio por su crecimiento. Más adelante, el protagonista se reúne con Rembrandt para pedirle que le alquile un local, y así iniciar su negocio, ya que comprar uno implicaría trámites con el reino que no le agradan.
Rembrandt le propone una alternativa mejor, instalarse en una ciudad neutral fuera de control de los reinos, aunque deberá esperar mientras él contacta a alguien. Agradecido, el protagonista regresa a Aku y en el camino se muestra como unos aventureros intentan entrar al bosque peligroso, donde dos chicas expresan su rechazo hacia los humanos que sirven a la diosa y solamente buscan aprovecharse. Por otro lado, en Aku las distintas razas organizan una fiesta para celebrar la futura apertura de la tienda de Makoto en territorio humano, todos con ganas de aprovechar el momento para hablar con él. Akina toma la iniciativa y le cuenta sobre los avances en la búsqueda de la flor ambrosia, mencionando las tribus de Eris y Aqua, lo que deja a Makoto satisfecho al ver que actuaron con calma para no causar problemas en el bosque. También les pregunta cómo se sienten en Aku, destacando el esfuerzo de algunos que habían adoptado apariencia humana y colaboran con las demás razas. Luego interviene el lagarto que participó en el combate, comentando cómo mejoró sus técnicas gracias al trabajo en equipo y su intención de entrar al próximo torneo, influenciado por el entrenamiento de Tomoe. Más tarde, Beren conversa con Makoto mientras beben, señalando lo cómodo que es vivir en Aku, un lugar lleno de vida que se siente como un paraíso, aunque muestra curiosidad por el otro mundo y sus armas, algo que Makoto nota y aprovecha para ofrecerle un lugar en su futuro negocio. Confiando en la habilidad de los enanos como artesanos, también se acerca al orco al que el protagonista había curado antes, muy emocionado por ser pronto el guía de los aventureros que llegarán a la ciudad de espejismo. Mientras tanto, las chicas dejan de sentir la presencia del joven amo y salen corriendo a buscarlo, encontrándolo entrenando con su arco. Al preguntarle, él confirma que entrena así todo el tiempo, lo que las alarma, ya que en ese estado tan extremo que aparece, pareciera que en cualquier momento vaya a desaparecer, algo que Tomoe explica como una especie de disolución en el entorno, similar a lo que ocurre al desvivir. Además, cada vez que entra en ese estado, su mana crece de forma descontrolada, acercándose a niveles comparables a los de la diosa, lo que incluso hace que Aku siga expandiéndose. Ante ese riesgo, le advierten que si la diosa lo descubre, podría intentar eliminarlo, por lo que decide mantener su Kai activo para no dejar escapar su energía. Más tarde, ya en la ciudad humana, ayuda a un semi-humano y al compararse entiende el por qué todos piensan que es feo. Una mujer muy atractiva se le acerca ofreciéndole sus servicios especiales, y justo cuando el protagonista estaba por responder, Tomoe y Mio aparecen de inmediato, se lo llevan a la posada y completamente celosas por haberlo visto con otra, le reclaman si no estaba satisfecho con ellas, mientras intentan forzarlo a quedarse con ambas, pero él, muerto de vergüenza, usa su habilidad para escapar y regresar junto a Aku. Ya en la ciudad visita al enano primero, quien por fin tiene la lista de las armaduras capaz de absorber su maná, y mientras lo prueba, Mia aparece para disculparse por lo de la noche anterior, aunque él le deja claro que no quiere que vuelva a repetirse. Después ambos se dirigen al bosque donde crece la ambrosía para negociar con la tribu que la protege, rechazando la propuesta de Mio de acabar con ellos, y al llegar él le toma la mano al recordar a su hermanita, algo que la llena de felicidad, mientras caminan por el jardín, hasta que las protectoras y unos aventureros que lo seguían irrumpen en el lugar amenazándolo, provocando que Mio libere una enorme energía maligna al enfurecerse por la interrupción. El caos termina trayendo a otro grupo de aventureros que llegan gritando que se llevarán todas las flores de ambrosía. Para impedirlo, Eri se lanza directamente contra ellos antes de que puedan acercarse. En medio de la confusión, Makoto aprovecha para escapar junto a los demás, aunque durante la huida reconoce entre los aventureros a la misma mujer que antes le había ofrecido sus servicios. Para proteger al grupo, activa su Kai y oculta por completo su presencia, permitiéndoles avanzar sin ser detectados. Aún así, alguien más parece haber notado sus movimientos. En ese momento, Tomoe se comunica telepáticamente con él y le revela que los estuvo vigilando desde que entraron al bosque. Con un plan ya pensado, le pide que distraiga a los aventureros mientras ella abre un portal para enviarlos junto a Aku. También le recomienda darle un poco de su sangre a Mio para que recupere la cordura. Una vez hecho eso, Mio vuelve en sí, detiene a Eris usando magia oscura para anular sus poderes y Makoto termina el enfrentamiento rompiendo sus armas. Makoto usa su magia de luz y logra inmovilizar a las chicas, mientras los aventureros más débiles se dan cuenta de que ya no estaban en el bosque. En ese momento, una dragona junto a varios orcos se les acerca y les informa que ahora se encuentran en la ciudad de espejismo. Poco después, el prota aclara que no vino a robar, sino a negociar la compra de las flores de ambrosía, por lo que deciden llevarlo a su aldea. Allí le explican que son ogros del bosque, aunque muchos suelen confundirlos con elfo, y al llegar conoce también al hijo del jefe, quien le cuenta que los elfos dependen del bosque, mientras que ellos tienen el poder de crearlo y controlarlo. Como disculpa por el ataque anterior, le anuncian que harán una fiesta en su honor y que su maestro quiere conocerlo. De repente, el maestro aparece atravesando una pared y se presenta como Mondo, pero al saludar a Makoto le sostiene la mano más tiempo de lo normal, lo que enfurece a Mio, quien lo manda a volar. A partir de eso, ella comienza a investigar tanto al maestro como al hijo del jefe, y termina descubriendo que ninguno es alguien normal, hasta notar que el hijo del jefe mantenía una comunicación telepática con la raza demoníaca. Makoto le agradece a Mio por lo ocurrido y le pide más tarde que intercambien el puesto con Tomoe, mientras observa con tranquilidad un baile en la aldea. La calma se rompe cuando un espíritu elimina a Donou y además absorbe la energía vital del maestro.
maestro. Al acercarse, Makoto le exige respuestas al descubrir que en realidad se trata de un Lich, un ser inmortal obsesionado con el conocimiento. El Lich intentó debilitarlo con su magia, pero el ataque no le hace efecto alguno, ya que esa clase de hechizo no funciona sobre él. Aprovechando la habilidad de Mio, Makoto usa oscuridad para devorar por completo la magia del enemigo hasta dejarlo sin poder. En ese momento aparece Tomoe y se lo lleva a otro lugar para poder interrogarlo con calma. Tras ver semejante demostración de poder, los ancianos quedan impactados y terminan confesando que durante el banquete habían pensado ejecutarlo. Poco después, Tomoe enfrenta al líder de los ancianos, quien la reconoce como la dragona que colocó la protección sobre la aldea tiempo atrás, y por eso les exige que muestren más respeto hacia su amo. Más tarde, ya frente a Lich, este revela que utilizó a uno de los elfos para obtener información sobre las habilidades de Makoto, y también muestra interés por la técnica que usó contra él. Incluso llega a amenazarlo, pero Tomoe y Mio intervienen de inmediato para impedirlo. Finalmente, Makoto calma la situación y decide aprovechar el momento para preguntarle sobre magia, ya que reconoce que aún sabe muy poco del tema. El Lich le cuenta a Makoto que renunció a su humanidad para convertirse en un muerto viviente, todo por su obsesión de alcanzar un poder superior al de los humanos y llegar al nivel de un gran. Eso despierta el interés de Makoto, quien ve en él una gran fuente de conocimiento mágico y además desea conseguir uno de sus grimorios, ya que hasta ese momento solamente contaba con la hoja que Emma le había escrito. Sorprendido por eso, el Lich no puede creer que alguien con tanto talento tenga tan poca teoría. Entonces Tomoe explica que los Grants son humanos capaces de viajar entre mundos, aunque aclara que regresar es prácticamente imposible, y quienes lo logran terminan quedándose allí para siempre. Esa revelación hace que Makoto piensa en sus padres, preguntándose si podría estar relacionado con eso. Sin embargo, Tomoe también advierte que la técnica es extremadamente peligrosa y que ni con la aprobación de la diosa supera el 10% de éxito. Al oír la verdad, el Lich queda desanimado, por lo que Tomoe le propone hacer un pacto con Makoto para que ambos se fortalezcan. Mientras tanto, en una cabaña de la ciudad, los aventureros, cegados por la avaricia, empiezan a fijarse en una bóveda cercana pese al plan inicial. Durante el ritual del contrato, como el Lich estaba demasiado débil y Makoto se había vuelto mucho más poderoso, el protagonista le entrega 10 anillos llenos de su maná para completar el proceso. Gracias a eso, la calavera recupera forma humana y termina revelando un cuerpo completamente restaurado. Sin embargo, todo se interrumpe cuando Tomoe se altera al escuchar una explosión y de pronto cae al suelo sangrando. Sin perder tiempo, Makoto le pide a Mio que la cuide y la cure mientras él corre junto al Lich hacia el lugar del estallido. En el camino, el recién transformado aliado decide usar curación a larga distancia para ayudar a los heridos. Al llegar, Makoto encuentra una niña orco llorando junto a un arquero casi desvivido, lo que le trae un doloroso recuerdo de su infancia. Desesperado, al no poder usar magia curativa, improvisa usando 2 veces su Kai de sanación, y así logra salvarlo. Justo después, la niña le muestra un collar que él reconoce como del joven orco que iba a guiar a los aventureros. Makoto llega al lugar de la explosión y percibe la presencia de varias personas. Al acercarse, toca los recuerdos de una aventurera y descubre que el grupo intentó robar varias cosas, pero los orcos se negaron, lo que termina en una pelea. En medio del conflicto, uno de los anillos explotó con una fuerza enorme y ni siquiera el fragmento de Tomoe pudo detenerlo. Los recuerdos son tan intensos que Makoto llega a sentir su dolor. Cuando la mujer despierta, la escena frente a ella se nubla y aparece Makoto con el rostro lleno de rabia, explicándole que el anillo se activó por accidente y que solamente sobrevivió gracias a la protección de Tomoe, mientras los demás desvivieron. Luego se acerca lentamente ignorando la amenaza sobre su nivel. Le muestra la espada corta del orco que desvivió por su culpa y cuando ella intenta atacarlo lo derriba de un solo ataque. Por primera vez, Makoto siente el peso de haber desvivido a alguien y las lágrimas empiezan a correr por su rostro. No por la mujer, sino por la culpa de las vidas que se perdieron, especialmente la del orco que se había ganado su confianza. Al día siguiente se realiza un funeral para las almas caídas siguiendo la tradición de los orcos. Después visita a Tomoe, que aún sigue recuperándose, y también se revela que el antiguo Lich ahora se llama Shiki. Durante la charla, Makoto le pregunta cómo pudo ver sus recuerdos de la explosión y Tomoe le explica que sus emociones y el vínculo entre ambos despertaron esa habilidad. Más tarde, decide encargarse de las fallas que causaron el accidente, planeando reforzar la seguridad de la ciudad, aunque la culpa por la muerte del orco sigue persiguiéndolo, llevándolo a disculparse varias veces con sus seres queridos. Aunque el orco le pide que no se disculpe y le recuerda que él es el salvador de la aldea, eso no logra aliviar a Makoto. Después de la cena, pasa a Tisigue, donde el comerciante le habla sobre Rothskar, la única ciudad neutral y llena de escuelas mágicas, además de entregarle una carta de recomendación, algo que Makoto agradece mucho. Como gesto de confianza se quita la máscara y le muestra su rostro, y aunque al principio se sorprenden, le asegura que para ellos nada había cambiado, lo que lo deja bastante feliz. Luego les comenta a las chicas que viajará a la ciudad académica solamente con Shiki, para aprender más sobre los humanos, la magia y el pasado de sus padres. Mientras Tomoe aprovecha la oportunidad para reclutar nuevos habitantes para Aku y Mio, se queda cuidando la tienda. Después de despedirse, Makoto apenas tiene tiempo de reaccionar cuando la diosa dice que por fin lo encontró y desaparece entre un rayo de luz. Al mismo tiempo, Rembrandt menciona que la guerra entre los héroes y los demonios estaba por comenzar. De pronto, el protagonista aparece en el medio de la nada y Sofía
Sofía lo ataca con su enorme espada, mientras Mitsurugi le reclama no haberlo desvivido. Al levantarse siente un dolor insoportable y descubre que perdió 2 de los dedos de la mano izquierda, entendiendo que esto no es ningún juego, mientras sus enemigos se burlan de la diosa por elegir un semi-humano. Él intenta mantener la calma y contactarse con Mio, Tomoe y Shiki, pero nadie responde. Sofía vuelve a atacar y Makoto apenas logra defenderse con su kai y usa la cuerda de su arco como torniquete. Cuando preguntan por qué lo atacan, ella le responde que estaban del lado de los demonios y que él es su enemigo. Makoto queda impactado por lo que acaba de escuchar, mientras que la distancia ya se percibe en el avance del ejército demoníaco, siendo el único obstáculo que les impide seguir. Para ganar tiempo y escapar, se defiende lanzando intensas ráfagas de fuego a modo de distracción, hasta que de pronto descubre que ha quedado encerrado por un muro de espadas. Sofía no dejó de perseguirlo y le ataca una y otra vez, pero logra resistir gracias a la enorme dureza de su armadura, agradeciendo en ese momento haberla llevado con él. Luego ella se coloca un anillo oscuro para anular las supuestas bendiciones de la diosa, aunque Makoto les grita que nunca había recibido nada de ella. Aún así, no le creen por el gran pilar de luz que había aparecido al llegar. En ese instante se revela que el otro guerrero es Lancer, y Makoto recuerda que Tomoe parecía conocerlo desde antes. Cansado de la situación y de las amenazas, cambia por completo su expresión y decide liberar el poder que había estado conteniendo, provocando una gran explosión. Después de usar su kai para rastrear a ambos, y esta vez pasa al ataque, dejándolos completamente acorralados por la fuerza de sus golpes. Makoto saca una flecha especial que los enanos habían fabricado para él y le dispara contra ambos. Aunque intentan defenderse, no logran detener el ataque y en medio del combate reacciona justo a tiempo cuando Sofía lo sorprende por un costado. Al bloquear el golpe, termina rompiendo su espada, lo que también hiere a Lancer, ya que en realidad se trata de un fragmento suyo por ser un dragón superior, igual que Tomoe. Sofía contraataca con una técnica brutal, lo sujeta con fuerza y lo eleva a miles de metros del suelo, haciendo que Makoto reviva el trauma de su caída desde el cielo. Mientras desciende en picada, decide lanzar un último ataque desesperado usando 3 anillos cargados de maná. La explosión resulta congelar toda la zona y transforma el lugar en un enorme lago, dejando a Sofía expuesta y a Lancer gravemente herido, incluso sin una pierna. Aún así ambos siguen dudando si realmente lograron acabar con él. Después del enfrentamiento, Makoto despierta en Aku rodeado por sus waifus y descubre que sus heridas ya fueron curadas, incluyendo los de los dedos que había perdido. Después de recuperarse por completo, Makoto regresa a la ciudad para reunir información, y allí Tomoe le revela que creó un nuevo fragmento usando el núcleo de ambos, algo que prácticamente equivale a que hayan tenido un hijo. Poco tiempo después, logra abrir su tienda sin ningún tipo de problema y rápidamente empieza a ganar clientes habituales, aunque al mismo tiempo Rembrandt vigila el local para asegurarse de que no le quiten clientela. Más tarde, Makoto conversa con su ayudante y le confiesa que aún se siente culpable ya que durante la batalla liberó todo su poder y eso terminó causando la desvivisión de varios inocentes. También descubre que la diosa había invocado a otros 2 héroes, por lo que entiende que tarde o temprano terminará encontrándose con ellos. Tras unos días, por fin llega junto a Shiki a la ciudad academia, aunque sigue algo fastidiado por haber tenido que hacer todo el camino a pie, sabiendo que evitaron usar la teletransportación para que la diosa no pudiera localizarlos. Mientras Shiki va a un lugar donde pueda descansar, Makoto decide ir por algo de comer. Por otro lado, Mio aprovecha la ausencia de Makoto para intentar aprender a cocinar, tratando de recrear algunos platillos que había visto en sus recuerdos. Sin embargo, casi termina envenenando a todos en Aku cuando, al preparar un curry, mezcla ingredientes sin sentido, incluyendo minerales e incluso trozos de la propia olla. A pesar del desastre, prueba un poco y asegura que no queda tan mal, hasta que Tomoe le hace entrar en razón recordándole que nadie come piedras, salvo quizás ella misma. Cuando le pregunta si realmente se había puesto a aprender cocina, Mio responde que con su saber en lo que serían los utensilios de fuego, le basta. Para demostrarlo, Tomoe le pide que toste un pan, pero termina carbonizándolo por completo. Mientras tanto, Makoto almuerza en la ciudad una especie de carne azul y su expresión al probarla llama la atención del dueño, quien le pide que al menos finja disfrutarla. Él se disculpa y admite que es la primera vez que come algo así, aunque reconoce que sabe bien pese a la extraña textura, llegando a pensar que podría tratarse carne de slime. Mientras habla con el dueño de la taberna, Makoto nota que varios aventureros lo observan con malas intenciones, así que mejor decide retirarse para no meter al vendedor en problemas. Más tarde, al buscar encargos en el gremio, escucha a una chica rubia contar que una luna sobre un castillo en ruinas estaba atacando. Aunque al principio no logra entender bien lo que intenta decir por los recuerdos de su otro mundo, poco después se da cuenta de que la joven estaba llorando, ya que ni siquiera el gremio quiso ayudarla, aunque él también tiene sus propios asuntos. Al salir, percibe que 3 hombres lo vienen siguiendo desde la taberna. Gracias a su kai, detecta además que otros 4 aventureros estaban molestando a la chica rubia, por lo que interviene y resuelve todo en un instante. También ayuda al compañero de la joven y mientras avanzan, ella le cuenta lo ocurrido en su pueblo. Sin perder tiempo, Makoto los lleva rápidamente hasta allí, cargándolos a grandes saltos. Una vez llegan, la rubia corre a avisar a todos que por fin había llegado un salvador, mientras él percibe la presencia de los responsables cerca del lugar. Mientras tanto, Tomoe sigue vigilando a Mio, quien vuelve a fracasar intentando cocinar, ya que esta vez, aunque usó vegetales y carne, añadió hierbas venenosas que terminarían afectando a todos los que probaron la comida. Por eso, Tomoe decide darle la oportunidad de recorrer el mundo para que aprenda de los platos comunes de los humanos, y así pueda
cocinar sin poner en riesgo a los demás. Mio acepta la idea completamente feliz, mientras Tomoe también ve en eso una forma de ganar tiempo para continuar con su investigación, antes de que Makoto vuelva a meterse en problemas. Por otro lado, Makoto logra localizar a la banda de ladrones que estaba esperando para volver a atacar, así que decide ponerse otra vez la máscara para no ser reconocido, y activa su kei de silencio en toda la zona. Los bandidos quedan desconcertados al no poder escuchar nada y empiezan a caer uno por uno bajo las flechas de Makoto. Después de derribar a varios, guarda el arco y ya aparece frente al resto, justo cuando uno de ellos le lanza una espada que rebota contra la armadura que le fabricó el enano. Makoto prepara una flecha explosiva de fuego, aunque controla su poder para no desvivir a nadie, dejando a todos como una advertencia al líder de los bandidos para que no vuelvan a usar el nombre de la canción. Después regresa a la ciudad y se reúne con Shiki, quien le informa que había encontrado una posada bastante buena, aunque cuesta 3 monedas de oro por noche. A Makoto le parecía demasiado caro, pero Shiki le explica que en ese lugar tratan muy bien a los héroes de Limia y Gritonia, por lo que consideró adecuado que él recibiera el mismo trato al ser también un héroe invocado. Eso despierta la curiosidad de Makoto sobre los otros dos héroes y empieza a preguntarse cuándo llegará el momento de conocerlos. En ese instante, la historia recuerda el pasado de Otonashi Hibiki, cuando coincidió con Makoto en la escuela. Ella admitía sentir cierta envidia hacia él, aunque ni siquiera entendía bien el motivo. Mientras muchos le decían héroe por formar parte de un club lleno de chicos atractivos, Hibiki siempre creyó que su vida era demasiado fácil, donde bastaba con un esfuerzo mínimo para conseguir lo que quería, hasta que todo cambia cuando es transportada al dominio de la diosa. La diosa le propone salvar ese mundo con el poder que estaba dispuesta a darle, y como conoce toda la vida de Hibiki, le pregunta si de verdad quiere seguir consiguiéndolo todo fácil. Hibiki termina aceptando sin dudar, y es entonces cuando recibió una poderosa magia, habilidades físicas mejoradas y una arma mágica con forma de cinta plateada. Después es enviada al reino de Limia, donde ya la estaban esperando. Una vez instalada, usa la cinta para invocar un espíritu con forma de lobo. Ya al día siguiente, elige al grupo con el que peleará. En su primera misión, mientras enfrentan kobolds, comete el error de dejar hablar a uno de ellos, lo que provoca que la llegada de muchos más monstruos de la misma raza aparezcan de pronto. Al notar su error, reúne valor y decide acabar rápidamente con todos, logrando vencerlos sin demasiada dificultad. Tras muchas batallas, termina encontrándose con Mio antes de que ésta conociera a Makoto, pero aunque la araña los derrota con facilidad, de forma inesperada les perdona la vida. Ese mismo día, en el otro mundo, la diosa también pone sus ojos en otro chico, uno que estaba siendo acosado y que incluso necesitaba que las chicas del colegio lo defendieran, y al verlo atractivo, decidieron llevarlo también para convertirlo en héroe. La diosa también le promete habilidades únicas, y cuando Tomoki pregunta qué recibirá, ella le asegura que será mucho más fuerte, podrá usar magia, volar y cansarse mucho menos. Aunque queda completamente impresionado, le pide más. Entonces la diosa le ofrece aún más: inmortalidad durante la noche bajo la luna y una habilidad adicional. Fascinado por la propuesta, Tomoki acepta de inmediato y propone convertirse en el nuevo héroe, siendo transportado al nuevo mundo. Allí lo recibe Lily, la segunda princesa del reino, quien se sorprende al notar que tiene los ojos de distinto color, aunque igualmente le invita a descansar. En el camino se cruzan con una caballera y Tomoki, bastante impresionado, se acerca a ella. Al principio la chica se asusta, pero al mirarlo fijamente queda completamente cautivada. Más tarde, Lily decide llevarlo a medir su nivel antes de dejarlo descansar, aunque unas horas después consulta con un experto quien le revela que uno de los ojos de Tomoki posee la habilidad especial de enamorar a quien lo viera. Al enterarse, Lily le pide que prepare algo para volverlos inmune, ya que no confía en absoluto en Tomoki. Al poco tiempo, Lily le presenta a Yuki, una alquimista experta en golems, y Tomoki la mira fijamente sin darse cuenta, haciendo que ella caiga bajo el efecto de su ojo mágico. Al día siguiente a Mora, quien también termina igual, lo que empieza a volverse un problema. Más tarde, Tomoki comenta que quiere formar su grupo con Hinebia, Yuki y Mora, mientras Lily aparenta estar de acuerdo, aunque en realidad planea moldearlo como líder desde el inicio. Todo esto ocurre mientras Makoto seguía de viaje. Poco después, Tomoki regresa y comienzan los preparativos para recuperar la fortaleza tomada por los demonios. En el campamento finalmente conoce a Hibiki, quien llega algo nerviosa al saber que ambos vienen del mismo mundo. Después, Lily expone la estrategia y menciona que aunque recibieron menos tropas de las esperadas, aún superan por mucho el ejército demonio. Al día siguiente, las fuerzas humanas lanzan el ataque contra el tercer y el cuarto general del rey demonio. Aunque al comienzo la pelea parece equilibrada, la situación se complica rápidamente y Tomoki termina huyendo como un cobarde, dejando sola a Hibiki frente al enemigo de 4 brazos, que además se regenera cada vez que recibe daño. Es en ese momento cuando la diosa invoca a Makoto para enfrentarse a la asesina de dragones y al dragón superior Mitsurugi. Aún así, la desventaja continúa y una de las compañeras de Hibiki se sacrifica para darles tiempo de escapar. Por su parte, Makoto queda gravemente herido tras vencer a ambos y caer desde gran altura, aunque Tomoe y Mio hacen todo lo posible para salvarlo. Con eso termina el largo flashback y la historia vuelve al presente, donde Makoto por fin llega a Rothscar. Apenas entra a la ciudad, nota a un chico rubio empujando a una chica de cabello celeste. Intenta detenerlo, pero al comunicarse por escrito es ignorado. Entonces Shiki interviene, pero los niños ricos responden con insultos, algo que lo enfurece por sentir que lo ofendieron. En ese momento, el protagonista cree que los chicos son estudiantes de algunas academias, pero ellos reaccionan de inmediato sacando
sus varitas y usando magia de viento para elevarse. Sin entender sus intenciones, les pregunta si van a atacarlo, lo que los molesta al ver que no les tiene miedo. Shiki, enfadado por la falta de respeto hacia el protagonista y su compañero, levanta grandes columnas de tierra que los dejan suspendidos. Pero el protagonista las elimina con su magia y les pide a la chica que se retire. Ella dice que no necesitaba ayuda y él responde que no espera nada a cambio. Antes de irse, la chica les menciona que pueden pasar por el restaurante donde trabaja para agradecérselo y se marcha. Luego el protagonista sugiere ir a comer, mientras los chicos descienden lentamente, por lo que le pide a Shiki que los baje antes de que se lastimen. Shiki acepta, aunque decide soltarlos desde una distancia no tan menor como lección para que aprendan a respetar los rangos, lo cual me parece muy bien. Makoto ya pensaba en organizar una celebración para el trabajo de Shiki y mientras caminaba calcula que aún quedan 3 días para rendir el examen de ingreso a la academia, imaginando que los chicos que vio podrían terminar siendo sus compañeros, pero Shiki corta su idea preguntándole por qué le sorprende tanto y si realmente cree que en ese examen van a poder terminar y fácilmente inscribirse, a lo que Makoto responde que asumió eso por la fila, hasta que Shiki le aclara que la prueba en realidad es para postularse como profesor, dejándolo completamente desconcertado ya que solamente quería estudiar tranquilo. Al mismo tiempo, en la mansión de Patrick, él se pregunta si Makoto habrá llegado y logrado entrar al curso de combate, pensando que sería un buen amigo para sus compañeras, pero su mayordomo interrumpe al notar su preocupación y le advierte sobre sus problemas de lectura por la edad, ofreciéndose a conseguirle lentes antes de que arruine más documentos, aunque ya es tarde. Al día siguiente, Makoto aparece bastante nervioso en el lugar donde rendirá el examen, recordando su antigua prueba de ingreso en la secundaria. Tras 3 días, el protagonista finalmente logró realizar el examen, donde deberá encargarse de uno de los orbes, según lo que entiende, y al tratarse de una prueba práctica, es teletransportado a otra zona, notando que los demás participantes estaban muy lejos de él. Encuentra un orbe rojo y, antes de actuar, revisa las instrucciones que les explican que cada uno solamente recibe daño de un tipo específico de ataque, y que al debilitarlos correctamente se detiene para poder capturarlos, pero si se usa un método incorrecto, explota. Al ver que el rojo responde a ataques físicos, se acerca y lanza un golpe leve, aunque termina siendo demasiado fuerte y lo destruye por completo. Lo mismo le ocurre con los demás durante todo el día, ya que, aunque encuentra varios, no logra capturar ninguno porque todos se terminan rompiendo el contacto. Así que, al caer la noche, no le queda de otra que descansar junto a un árbol, activando una barrera para poder dormir sin problemas. A la mañana siguiente, al despertar, ve a varios monstruos chocando contra su barrera y se aleja sin esfuerzo. Luego, por curiosidad, decide comprobar cómo avanzan los demás candidatos, pero nota que algunos ya se habían retirado. Sin darle demasiada vuelta, vuelve a intentarlo y esta vez prueba con el orbe azul, atacándolo con una flecha apenas rozándolo con las plumas, lo que hace que este desaparezca, aunque usando su Kai logra localizarlo y repite el proceso hasta desactivarlo con precisión. Emocionado por conseguir el primero, va por el siguiente, sabiendo que requiere magia, pero ajusta su hechizo al mínimo para no destruirlo, logrando debilitarlo y desactivarlo correctamente. Con 2 esferas ya aseguradas, se da cuenta de que los demás participantes ya habían abandonado la prueba, lo que le resulta extraño, pero aún así decide ir a por la última. Tras eso, se pone a celebrar cocinando algo, ya que el día anterior no había comido antes de dormir, pero mientras come percibe una nueva presencia y se pregunta si alguien puede unirse a la mitad de la prueba, aunque decide ignorarlo mientras no interfiera. Poco después, nota una figura sospechosa vestida de negro entre los monstruos, pero no le da la mínima importancia hasta que es atacado con una ráfaga de cuchillos que no logran atravesar su barrera, tras lo cual el encapuchado se retira usando algún tipo de camuflaje, aunque Makoto no entiende sus intenciones y prefiere seguir con la prueba. El sujeto reaparece de sorpresa intentando atacarlo con un cuchillo envenenado, pero él lo detiene con la mano y lo rompe, cansado de la situación, confiando en que su arma aún así puede dañarlo, hasta que nota que sí logró cortarlo ligeramente y que el veneno se mezcló con su sangre. El protagonista lo reduce sin esfuerzo, lo que enfurece al asesino y termina revelando que fue enviado para intimidar a los aspirantes a profesor. Tras obtener lo que necesitaba, lo inmoviliza y lo lanza muy pero muy lejos. Luego pasa horas buscando el orbe rojo, pero al encontrarlo lo destruye por accidente con sus golpes, hasta que recuerda su cuchillo de cocina y logra desactivarlo correctamente. Al completar la prueba, es teletransportado de vuelta y nota que los demás ya se retiraron, mientras él comprende lo ocurrido y entrega los 3 orbes, sorprendiendo al examinador, aunque no de buena manera, ya que lo habitual era traer 3 del mismo tipo y nunca alguien antes había probado así. Aún con eso, termina siendo aceptado como el profesor en la Academia Rothschild, y la noticia impacta tanto que esa misma noche el examinador se lo comenta a una compañera mientras bebe, quien curiosamente se parece a la chica que el protagonista había salvado antes. Una semana después, el protagonista va con Shiki a comer tras recibir su carta de admisión como profesor suplente en la academia de la ciudad, algo que le serviría más adelante para iniciar su negocio. Antes de eso, pasan por el lugar de Lumia para seguir disfrutando del estofado que habían estado comiendo esos días, pero al entrar, un estudiante que antes lo había vencido se molesta al ver que no la dejan tranquila a la chica. Luego se dirigen a la academia, donde una maestra le explica las normas y le menciona que puede aceptar hasta 30 alumnos, aunque él decide limitarse solamente a 10 y enfocarse únicamente en magia, lo que sorprende bastante, ya que la mayoría busca más estudiantes para ganar más dinero. En ese momento aparece un profesor llamado Bright, quien muestra interés en su enfoque teórico mientras él
hacerse encarga de la práctica, y le comenta que le enviará a algunos de sus alumnos más destacados, capaces de usar magia de viento para levitar y comunicarse por telepatía. Mientras la encargada le muestra las instalaciones, Makoto llega a la biblioteca, donde una chica lo saca de sus pensamientos, y al preguntarle por libros sobre el lenguaje mágico, ella cambia su actitud al mencionar su nombre y el de Shiki, lo que hace que él levante una barrera por desconfianza al no entender cómo las conoce. La bibliotecaria le explica que es normal, ya que ahora es profesora en la academia, y se ofrece a ayudarlo, además de que conoce al encargado del examen y lo que ocurrió con las 3 esferas. Aunque Makoto sigue alerta, ella termina revelando que Luria es su hermana y que le había hablado sobre ellos, incluso sobre cuánto pueden comer, lo que explica su parecido físico. Makoto recuerda que Luria quería pedirle algo antes de ser interrumpida y sospecha que tiene relación con esto, hasta que la chica, quien se presenta como Eva, le hace notar que estaba mirando donde no debía. Mio pasa tiempo practicando en la cocina, aunque al inicio nada le sale bien, y luego la escena vuelve al protagonista, que escucha a sus nuevos alumnos hablar mal de él por su apariencia, lo que lo lleva a adoptar una actitud más intimidante como profesor. Cuando comienza la clase, Shiki se presenta como su asistente y llama la atención de inmediato, mientras que al presentarse, Makoto recibe comentarios comparándolo con un semi-humano o un kobold, pero decide ignorarlo y centrarse en evaluar sus elementos, notando que la mayoría solamente domina uno y es débil en los demás, ya que sigue la idea común de especializarse en mejorar su afinidad. Él les advierte que eso solamente los va a dejar en desventaja en combate si se enfrentan a alguien que contrarreste su elemento, por lo que insiste en que deben manejar al menos 3, y para demostrar que no solamente son palabras, propone un combate de exhibición con Shiki, quien ataca de inmediato con su lanza de fuego, pero el protagonista se protege con una barrera, obligando a Shiki a aumentar su velocidad y lanzar múltiples ataques. El prota elogia a Shiki por moverse mucho más rápido y logra hacerlo retroceder con un ataque mágico, mientras los estudiantes observan sorprendidos por cómo ambos usan distintos tipos de magia elemental sin pausa, algo poco común y difícil de creer por el nivel que demuestra. Decididos a cerrar la pelea, cada uno propone un hechizo final, el prota usando oscuridad y Shiki luz, provocando una gran explosión que incluso hiere a algunos estudiantes, tras lo cual el prota resulta vencedor. Al notar el impacto que causó, les dice que eso solamente fue la primera clase y que regresen si realmente quieren aprender ese tipo de magia. Luego se retira mientras le pide mentalmente a Shiki que cure a la herida. Después los estudiantes se muestran emocionados, comentando entre ellos, y uno, más emocionado que el resto al haber oído un hechizo en un idioma extraño, con ganas de aprender más, mientras que en otro lugar, Tomoe llega a un lago y se encuentra con un hombre que presenció la pelea. Tomoe, en lugar de revisar directamente sus recuerdos, decide preguntarle al hombre, quien con aspecto moribundo habla del lago como un castigo y menciona a un ser que no perdonaría ni siquiera a humanos ni a demonios por la batalla ocurrida allí, haciendo referencia a Makoto sin saberlo, ya que creen que el responsable fue un sirviente de la diosa, a quien ven como alguien que brinda amor pero también castiga cuando es necesario. El hombre describe haber visto a un chico azul, mientras otros percibieron cosas distintas como un semi-humano rojo, un arquero, un espadachín o un mago, mostrando que cada uno tuvo una versión diferente, pero todos son el prota. Tomoe no lo considera loco, pero entiende que lo que presenció debía ser demasiado impactante y en agradecimiento crea una barrera de niebla para aislar el lugar y permitirle descansar en paz. Luego recuerda las palabras de Makoto tras despertar, cuando pensaba que su último ataque solamente había sido una molestia, y no puede evitar reír al ver que esa molestia terminó formando un enorme lago. Mientras se reflexiona sobre cómo explicarle lo que acaba de descubrir, al día siguiente Makoto comienza la clase con solo 5 de los 10 alumnos, ya que solo ellos decidieron quedarse, y como primera tarea les pide que lo ataquen con todo lo que tienen, pero el enfrentamiento no dura ni un minuto antes de que todos terminen exhaustos y heridos, incluso una de ellas llevando su cuerpo al límite. En el intento final, uno de los últimos dos le cede todo su maná al mejor espadachín del grupo, pero ni así logran hacerle daño, por lo que Makoto les encarga un informe sobre en el que deben mejorar. Mientras tanto, en otra clase, el estudiante adinerado destaca como el mejor gracias a unas pastillas que le dio una chica sospechosa, las cuales potencian enormemente sus capacidades, pero al salir se cruza con Makoto y queda marcado por el recuerdo de la paliza que había recibido antes, deseando no tenerlo como profesor, aunque no tiene esa suerte. Al mismo tiempo, en una casa en mal estado, un profesor de la academia se reúne con un asesino y le encarga eliminar al protagonista. Tras varias semanas, el prota se siente satisfecho por haber abierto su negocio en la ciudad y porque sus clases avanzan sin problemas, disfrutando su nueva vida, aunque le resulta incómodo que varias chicas lo busquen con intenciones de matrimonio, algo que Eva le explica como interés de hijas de nobles por su estatus de profesor. Al mismo tiempo, Tomoe conversa con Lime, quien le ayuda a investigar lo ocurrido durante la batalla contra la asesina de dragones, aunque aún no obtiene información relevante. En medio de esto, Tomoe percibe que alguien la sigue, así que abre el acceso y ya aparece el héroe junto a Lily, la domadora de dragones, quien explica que vinieron a negociar al enterarse de que podrían tener objetos útiles, mientras el héroe, tras notar la apariencia de Tomoe como un samurái, le pide ver la katana que lleva, pero Tomoe le aclara que solamente podrá verla. Para sorpresa de Tomoki, no logra desenvainar la katana, ya que estaba encantada para que solamente Tomoe pueda usarla, lo que lo desconcierta aún más al ser alguien capaz de manejar cualquier arma. Tomoe la recupera y le
desenvaina con facilidad, dejando a todos impresionados por la hoja, lo que despierta aún más el interés de Tomoki, quien le pide a Lily que la compre, pero ella se niega a venderla. Entonces Lily le revela su identidad como princesa y presenta a Tomoki como el héroe, esperando un cambio de actitud, aunque Tomoe solamente reacciona con sorpresa al confirmar algo que ella sospechaba. Aún así, Lily intenta negociar ofreciendo permitir que la compañía de Makoto se establezca en su reino, pero Tomoe percibe que busca algo más que la katana y rechaza cualquier oferta sin importar el dinero. Lime sugiere vender su propia espada en lugar de la de Tomoe, lo que la molesta y la hace callar, dejando claro que no entregará ninguna. Finalmente Tomoki, herido en su orgullo, dice que ya no le interesa el arma. El héroe intenta usar su ojo mágico esta vez contra Tomoe, pero no tiene efecto alguno, y ella lo enfrenta con desprecio, diciéndole que deja de mirarla con esa forma, dejando claro que su cuerpo y su alma ya pertenecen a otro. Con lo ocurrido, la pequeña pelirroja del grupo revela que Tomoe es un dragón y no uno cualquiera, por lo que intenta someterla usando su habilidad para dominar dragones, pero la sola presencia de Tomoe la deja completamente paralizada y ni siquiera logra activarla. En medio de esto, Lime también se libera del control del ojo mágico y se confunde al verse con la katana en mano, recordando que pensaba entregársela al héroe, lo que provoca la reacción molesta de este. Sin perder más tiempo, Tomoe decide expulsarlos y los transporta fuera del lugar por orden de su amo, aunque deja claro que por su cuenta los habría eliminado, y antes de que se vayan, humillan al héroe llamándolo escoria y amenaza a la princesa con destruir todo su imperio si vuelve a provocarla, dejando a los tres completamente afectados. Mientras tanto, el héroe queda frustrado por no haber podido obtener el poder de Tomoe. Poco después, Lime se disculpa por su comportamiento y ella le ofrece unirse a su clan, propuesta que él acepta para volverse más fuerte, iniciando así su ritual para integrarlo. Al mismo tiempo, Mio intenta distinguir entre dos tipos de algas sin éxito, hasta que es atacada por el espíritu de la heroína Hibiki, aunque lo rechaza fácilmente y se prepara para eliminarlo, pero Hibiki interviene, se disculpa y ofrece ayudarse, a lo que Mio responde que no sufrió daño y acepta su ayuda para identificar el alga necesaria, sorprendida por su conocimiento ya que le recuerda al protagonista. Más tarde, Mio acompaña a Hibiki y a su grupo, quienes explica que buscan armas y entrenamiento, y al detectar un monstruo poderoso acercándose, Mio les advierte, lo que lleva a Hibiki y a los suyos a prepararse y a enfrentarse a una mantis enorme, aunque Mio no se preocupa por la vida del grupo, considera que al menos debería proteger a Hibiki por la ayuda y sus conocimientos de cocina. Desde la distancia nota que aunque tienen buena defensa, su equipo y armas no estaban en buen estado, algo que se debe a que planeaban equiparse mejor antes de enfrentarse a enemigos más peligrosos. Pero tras la desdivisión de Nava, todos buscan volverse más fuertes sin medir riesgos. En medio de la pelea, uno de ellos confía demasiado en su defensa y termina herido, lo que hace que Hibiki recuerde lo ocurrido antes y tema perder a otro compañero, por lo que le pide ayuda desesperadamente y Mio interviene derrotando fácilmente al monstruo, dejando el grupo impactado. Sin embargo, la mantis se levanta y lo ataca por la espalda, sin causarle daño, pero sí logra rasgar su kimono, lo que la enfurece al tratarse de un regalo de Makoto. Mio termina destrozando y aniquilando al monstruo sin dejar rastro, y para no perder tiempo, duerme en el grupo y lo traslada directamente a Teshige, la ciudad a la que se dirigían, dejándoles una nota para que al despertar vayan a la compañía de Kusunoha, si quieren hablar. Tras eso, el grupo reconoce lo débiles que fueron frente a ese enemigo y deciden entrenar más en zonas más peligrosas, mientras permanecen unos días en la ciudad esperando a que los enanos terminen sus armas, tiempo que la heroína aprovecha para enseñarle a Mio a cocinar. Como refuerzo, también se reorganiza que otro grupo las acompañe, y el día siguiente comienzan las lecciones, donde Mio, pese a su fuerza, tiene dificultades incluso con tareas más simples como romper un huevo, pero tras varios intentos empieza a mejorar. Mientras tanto, el protagonista disfruta tranquilamente de su estofado hasta que Shiki le avisa que Tomoe lo estaba llevando a una urgencia desde la ciudad del espejismo porque tiene mucho que contarle. El prota acepta, pero al cruzar el portal percibe algo extraño y se sorprende al notar que el ambiente estaba muy distinto a como lo recordaba, incluso sintiendo un calor inusual pese a ser de noche. Luego se dirige a una casa que prepararon especialmente para él, donde varios los reciben con alegría por su regreso y tras agradecerles por cuidar el lugar, proponen celebrar todo lo que habían logrado. Durante la reunión, Mio le ofrece un plato que él disfruta mucho, lo que le emociona hasta casi llorar, algo que no entiende hasta que le explican que había estado esforzándose en aprender cocina y esperaba con ansia su aprobación, además de haber preparado una gran parte del banquete. Al enterarse, nota que ella se retira y al preguntar le dicen que probablemente volvió a la ciudad, donde encontró a alguien que le enseña a cocinar y con quien pasaba la mayor parte del tiempo, algo que lo pone muy feliz. Luego todos se reúnen con Tomoe para iniciar las audiciones con el fin de atraer nuevas razas, y ella, al notar la popularidad de Makoto, lo toma del rostro y lo pone nervioso, momento que él aprovecha para mencionar el calor excesivo del lugar, algo que Tomoe ya conocía debido a los reportes de personas enfermas, explicando que el cambio se debe a la puerta de niebla que Makoto creó en Rosgar. Por otro lado, la heroína se despide de Mio e intenta convencerla de ir con su amo, alegando que es importante para el destino del mundo, pero ella se niega, dejando claro que solamente le importa a Makoto. Mientras tanto, Makoto revisa junto a un enano la plata del monstruo que atacó a Mio, descubriendo que era resultado de un experimento de Shiki con espíritus debilitados, quien luego se disculpa por lo ocurrido, y tras eso comienzan las audiciones, siendo el primer grupo presentado por Shiki. El primer grupo presentado es el de los alados, seres parecidos a hadas pero más ágiles, quienes explican que viven aislados de otras razas, sobreviviendo por su cuenta y
con gran experiencia en combate, lo que convence al prota de aceptarlo sin problemas. Luego llegan los candidatos de Tomoe, las gorgonas, que entran con los ojos vendados, y al recordar las historias sobre ellas, les pide que se las quiten, asegurando que no le afectará, aunque al hacerlo petrifican una mesa de inmediato, lo que lo sorprende. Al preguntar, confirman que su raza solamente existen mujeres, ya que se reproducen absorbiendo energía de hombres, por lo que sus descendientes también lo son, y al ver que estaban dispuestas a colaborar en distintas tareas, decide aceptarlas, además de prometer crear lentes para que no tengan que permanecer vendadas todo el tiempo. El último grupo en presentarse es una raza de hadas que actúa de forma arrogante, lo que molesta a Emma y termina con su rechazo, un rechazo bastante inmediato por cierto. Más tarde, ya de noche, Mio le lleva a Makoto un plato preparado por ella misma y al probarlo, él finalmente reconoce que estaba delicioso, algo que le alegra enormemente. Por otro lado, en la academia los alumnos comentan el regreso de dos chicas adineradas con mala actitud, pero excelentes resultados, conocidas por haber causado problemas tanto a los estudiantes como a los profesores. Mientras tanto, el prota habla con Tomoe sobre cómo encontrar un lugar con las 4 estaciones para recuperar algo de normalidad, y tras decidir partir, Mio y las demás razas se muestran tristes por la salida del prota. Al regresar, el protagonista pasa por la tienda, donde las encargadas le entregan las ganancias acumuladas de los últimos días. Shiki le comenta que el negocio estaba funcionando bastante bien, lo que deja claro que todo marcha mejor de lo esperado. Después de esto, se dirige a la academia y se encuentra con una gran cantidad de solicitudes. Algunas incluso son de chicas que quieren casarse con él, pero entre todas hay una que realmente llama su atención: solicitudes de nuevas estudiantes. Al revisarlas, se sorprende al descubrir que 2 de ellas son hijas del señor Rembrandt. Horas más tarde, durante la clase, les pide a las nuevas alumnas que se presenten. Las hermanas Rembrandt se presentan con normalidad, pero también hay una tercera chica que capta la atención tanto del protagonista como de Shiki. En ese momento, Shiki le advierte que las hermanas tienen una reputación bastante negativa. A pesar de eso, el protagonista inicia la clase sin darle demasiada importancia. Invoca a un lagarto azul de otra dimensión y le pide que use solamente una parte de su fuerza, ordenando a los estudiantes que luchen como si su vida dependiera de ello. Luego decide apartarlas junto a las 3 nuevas para darles una enseñanza distinta. Las 3 chicas se enfrentan al protagonista como parte de su entrenamiento, intentando una y otra vez sin lograr ni siquiera tocarlo, mientras él corrige sus fallos y antes de derrotarlas les deja claro que es mejor experimentar esa frustración desde temprano para poder mejorar. Al mismo tiempo, el lagarto azul se encuentra rodeado por los demás estudiantes, quienes no pueden hacerle daño y terminan prácticamente jugando con ellos. Tras la clase, el protagonista llama a Karen para hablarle en privado y le pregunta directamente qué buscan los demonios en la academia, dejando en evidencia que sabe que no es la verdadera, incluso mencionando que la original fue eliminada, pero aún así aclara que no le importa su raza y solamente quiere llegar a un acuerdo. La chica reacciona de forma agresiva, negándose a revelar su identidad y liberando su obra demoníaca con intención de atacarlo, pero en ese momento aparece Shiki, quien la reconoce como Rona, una de las generales del rey demonio. A pesar de la tensión, más tarde terminan comiendo juntos, donde el protagonista vuelve a preguntarle sus intenciones y ella responde que no planea enfrentarlo, aunque Shiki le advierte que no baje la guardia. El prota deja claro que es una persona neutral y que no tiene intención de apoyar ni a humanos ni a demonios, ya que su único interés es continuar con su negocio sin interferencias. Mientras nadie se meta con él, no tendrá problemas con nadie. Rona entiende su postura, aunque le sorprende que un humano no muestre el típico odio hacia los demonios, a lo que él responde que había convivido más con semihumanos y prefiere no involucrarse en conflictos innecesarios. Luego le pregunta directamente qué hacía en la academia, pero ella intenta evadir el tema con comentarios ambiguos, hasta que Shiki interviene y explica que su verdadero objetivo es recolectar información, algo a la que se había dedicado desde hace tiempo. Molesta porque la descubran, Ron admite que estaba investigando cientos de experimentos realizados por humanos con semihumanos, donde aparentemente los mezclan y realizan prácticas cuestionables, por lo que decidió comprobarla por sí misma. Más tarde, el protagonista se reúne con Lime y le pide que investigue este asunto a fondo, ya que sospecha que el gremio de asesinos podría estar involucrado, especialmente por ataques anteriores, confiando en su experiencia como espía, a lo que Lime acepta y promete reunir mejor la información posible. Después de eso, el protagonista conversa con Shiki y le pregunta de dónde conoce a Ron, a lo que él responde que en el pasado colaboraban intercambiando información, aunque muchas veces ella lo utilizaba y lo metía en problemas. Además, según sabe, le debe bastante al rey demonio y le es totalmente leal. Honestamente, el protagonista le encarga a Shiki que la vigile, tarea que acepta sin dudar, incluso entregándole un canasto de frutas como gesto que lo deja satisfecho. Luego ambos se dirigen a la casa de las hermanas Rembrandt, donde él les pide que mantengan en secreto lo ocurrido, y ellas aceptan algo avergonzadas, agradecidas por haberlas ayudado. El protagonista aprovecha para advertirles que no cambien su actitud con el tiempo ni se retracten por su apariencia, recordándoles que antes ellas estaban en peor estado, lo que las deja algo incómodas, pero aún así aceptan. En ese momento recuerdan que su padre les pidió documentar su recuperación, aunque comentan que castigaron tanto a Morris como a su propio padre por haber provocado esa situación. Finalmente se despiden y de camino Shiki menciona que a pesar de su alta posición social, las hermanas Rembrandt no parecen darle importancia
el aspecto físico. Cerca de allí, Lime continúa investigando los secuestros y logra llegar hasta una zona perteneciente a la academia que aparentemente estaba en remodelación. Mientras revisa el lugar, nota la presencia de alguien y de inmediato lo apunta con su espada, ordenándole que no se mueva, pero el supuesto estudiante solamente se ríe, mostrando una actitud sospechosa. Al día siguiente, el protagonista se encuentra en la tienda cuando las encargadas le informan que Lime aún no había regresado, algo inusual considerando su experiencia, y lo último que saben es que se dirigía justamente a esa zona de la academia. Al escuchar esto, el protagonista decide ir con Shiki, quien empieza a sospechar que Rona podría estar involucrada, aunque la noche anterior Lime ya había notado que aquel chico era mucho más fuerte de lo esperado. Intentando avisar mediante telepatía, se da cuenta de que su comunicación es bloqueada, por lo que opta por atacar, pero su oponente detiene el golpe sin esfuerzo y lo derriba de un solo impacto. Tras esto, el misterioso sujeto desaparece, no sin antes advertir que pronto irá tras ellos. De forma inesperada, aparece Eva usando una capucha y al ver a Lime intenta ayudarlo, pidiéndole que guarde silencio para no llamar la atención. Sin embargo, otros sujetos los descubren y ambos terminan siendo capturados. Ya en el presente, ella comenta que prácticamente se condenó al intentar rescatarlo. El hombre de cabello plateado le pregunta si es Eva, la bibliotecaria de la academia, y menciona que también conoce a la compañía Kusunoha, intentando tranquilizarla al decirle que trabaja allí y que se dedica a recompilar información presentándose como Lime. Aún así, ella desconfía y cree que en realidad es más una guardaespaldas que otra cosa, aunque él responde que en el fondo cumple un rol similar al servir bajo Makoto. Luego le propone escapar, pero Eva no responde y en su lugar explica que no será tan sencillo, ya que si existe una base en ese lugar significa que la organización es poderosa y probablemente tiene infiltrados dentro de la academia. Además, siendo solamente una bibliotecaria, duda que su ida cambie en algo y cuestiona cómo podrían escapar si él ya fue derrotado, considerando que ese enemigo podría aparecer nuevamente en cualquier momento. Lime decide ayudar a Eva y usando una daga que tenía oculta logra romper la celda. Además, le explica que durante su enfrentamiento consiguió marcar a su enemigo, por lo que sabe que no se encuentra cerca en ese momento. Ambos avanzan por los pasillos hasta llegar a una sala que los deja impactados, ya que estaba llena de humanoides sometidos a experiencias brutales, donde estaban en condiciones lamentables. Al ver ese escenario, Lime toma la decisión de acabar con el sufrimiento de esas víctimas antes de intentar escapar del lugar. Por otro lado, el protagonista junto a Shiki llegan a la zona donde Lime desapareció y Shiki percibe la presencia de un dragón, lo que le hace pensar que Rona no estaba involucrada, ya que no tendría sentido que se mezclara con algo así. Mientras el protagonista analiza la situación, Shiki se prepara para actuar con toda su fuerza si es necesario. En ese momento aparece Lime, lo que los toma por sorpresa, y rápidamente les advierte que tiene mucho pero mucho que contar, añadiendo que Eva también ha estado colaborando en todo ese asunto. Después de todo lo ocurrido, el protagonista se encuentra en su local revisando el informe que le entregó Lime, donde detalla todo lo que descubrió. En ese momento, Shiki le avisa que Eva quiere hablar con él, pero antes de eso el protagonista le encarga que vaya con Rona para ayudar a identificar a los infiltrados dentro de la academia. Luego se reúne con Eva, quien le revela información clave sobre las personas de la fotografía que siempre lleva consigo. El hombre resulta ser un noble de alto rango de cierto país, mientras que la mujer era una sacerdotisa de gran nivel, algo que toma completamente por sorpresa al protagonista, ya que desconocía esos detalles sobre sus padres. Además, Eva le cuenta que ambos planean casarse en Calenón, un lugar que antes era un pequeño estado, pero que ahora se encuentra en ruinas y bajo el dominio del rey Elysion. Sin embargo, nunca pudieron concretar su matrimonio, ya que fueron obligados a separarse y posteriormente desaparecieron. También mencionan que gran parte de la información sobre Calenón se perdió durante la gran invasión ocurrida hace 10 años, liderada por los demonios. Finalmente, Eva le revela que ella misma y su hermana Luria también son originarias de Calenón y estuvieron presentes durante ese desastre, logrando escapar con vida, aunque desde entonces han sido tratadas con desprecio por quienes las consideran cobardes, lo que las llevó a pensar en algún momento en irse de este mundo. Pero en lugar de eso decidieron seguir adelante con el objetivo de recuperar las tierras que su familia perdió. El prota asimila todo lo que Eva le contó y le promete que la va a proteger mientras él se encarga de investigar a fondo todo esto. Tras la conversación, la chica se retira, pero poco tiempo después regresa apresurada al notar que el mismo sujeto que derrotó a Lim se dirigía hacia ellos. De inmediato el prota se prepara y en ese instante también aparece Tomoe y Mio, quienes perciben la presencia de un enemigo extremadamente poderoso y llegan para apoyarlo. Él acepta su ayuda y todos se alistan para el enfrentamiento. Sin embargo, cuando el misterioso individuo llega, se presenta afirmando que es el líder del gremio de aventureros y que solamente viene a hablar, lo que los deja desconcertados a todos. Aunque deciden escucharlo, el protagonista le exige saber quién es realmente, pero el hombre comienza a demostrar que conoce demasiada información, incluso detalles relacionados con los dones otorgados por la diosa, lo que genera aún más dudas. Es entonces cuando Tomoe lo identifica por su verdadero nombre, revelando que se trata de Luto, un dragón superior de nivel comparable al de ella. Aunque le costó reconocerlo debido a su cambio de apariencia, él confirma su identidad y admite que ha cambiado con el tiempo, llegando incluso a desarrollar cierto interés y emociones hacia los humanos. Luto se acerca al protagonista con una actitud provocadora y le lanza un comentario insinuante,
asegurando que solamente un día junto a él podría conquistarlo. Pero Makoto rechaza la propuesta sin pensarlo. En ese momento llega Mio y pregunta qué ocurre, y él sin ningún filtro responde que estaba intentando seducirlo, lo que hace que tanto ella como Tomoe reaccionen con enojo, liberando una presión abrumadora lista para atacarlo, e incluso el propio protagonista se prepara para intervenir. Sin embargo, al notar la situación, Luto aclara que no vino a pelear, sino a hablar, ofreciéndose revelar información importante sobre el gremio de aventureros, lo que hace que Makoto decida escucharlo. Mientras tanto, Shiki cumple su encargo y se reúne con Rona, quien acepta ayudar, pero deja claro que va a investigar a su manera. De vuelta con Luto, este revela que fue quien fundó el gremio hace 1000 años y que su primer amo también provenía de otro mundo, igual que el protagonista. El prota, al escuchar todo esto, comprende que no es el único al que la diosa le había traído a ese mundo, y Luto le explica que junto a aquel otro individuo logró desarrollar el sistema del gremio tal como funciona en la actualidad. Luego le hace notar algo curioso, el uso del término niveles para los aventureros, algo que no parece propio de ese mundo, sino más bien de los videojuegos donde ambos provienen, además de la extraña mezcla entre construcciones avanzadas y casas simples, resultado directo del conocimiento de ese hombre. Luto le revela que su intención al crear el sistema era mantener el equilibrio, ya que los humanos se estaban volviendo demasiado arrogantes, y los niveles ayudaban a contener esa situación. Sin embargo, también menciona que existen humanos que guardan resentimientos hacia la diosa y habían formado organizaciones en su contra. Aunque él no estaba involucrado directamente, sí tiene conocimiento de ellas. Intrigado, el prota le pregunta cómo es posible que alguien de hace 1000 años tuviera conocimientos de videojuegos, a lo que Luto responde que el flujo del tiempo entre ambos mundos es diferente, lo que explicaría por qué no avanzan al mismo ritmo. Luto explica que la diferencia en el flujo del tiempo provoca que mientras en ese mundo han pasado 1000 años, en la Tierra apenas hayan transcurrido unas pocas décadas, algo que según él se debe a la energía generada por las paradojas causado por viajeros entre dimensiones, aunque ni el protagonista ni Tomoe logran entender del todo la situación. Aún así, el protagonista le pregunta si existe la posibilidad de regresar a su mundo, y Luto le responde que sí, pero que es extremadamente difícil. En su caso, gracias a su enorme cantidad de maná, podría lograr una teletransportación, pero el problema es que el destino sería completamente aleatorio, dejando sus probabilidades de volver a la Tierra en algo casi imposible. Recordando que Shiki ya había mencionado algo similar, el protagonista asimila la situación, mientras Luto le aconseja que por ahora continúe observando y viviendo en ese mundo antes de marcharse. Tomoe decide seguirlo por un momento mientras el protagonista se queda atrás y cubre con cuidado a Mio, que se había quedado dormida. Afuera, Luto cuestiona a Tomoe por haber fingido no entender su explicación, y ella admite que en realidad sí la comprendió, aprovechando para preguntarle si los mundos como la Tierra tienen un límite de vida cercano a los 100 años, a lo que Luto confirma que es cierto, dejando a Tomoe algo triste. En ese momento Tomoe le pregunta si existe alguna forma real de que el prota pueda regresar a su mundo, y Luto le responde que es extremadamente complicado, ya que en teoría solamente hay dos caminos conocidos: quedarse en ese mundo como hicieron otros héroes o intentar volver. Sin embargo, menciona una tercera posibilidad, con la que el protagonista podría convertirse en un ser superior capaz de moverse entre mundos a voluntad, lo que le permitiría existir entre ambos cuando quisiera. Aún así aclara que alcanzar ese nivel no es algo simple, ya que requeriría una motivación lo suficientemente fuerte como para impulsarlo a despertar ese poder. Tras decir esto, Luto se marcha, dejando a Tomoe pensando, llegando a la conclusión de que hará todo lo posible para que el prota permanezca a su lado, ya que si él desaparece de su vida, siente que nada de lo que rodea tendría sentido. Al día siguiente, en el local de Kunosoha, el prota recibe varias quejas del equipo, ya que el plan inicial era analizar con calma la información de los informantes, pero Shiki les cuenta que todo se descontroló por la forma en la que trabaja Rona. Resulta que apenas empezaron, ella fue directo a manipular al encargado del examen práctico de la academia, primero seduciéndolo y luego amenazándolo para sacar la información, y como no cooperó, terminó usando hipnosis, resolviendo en un solo día algo que debía tomar toda la semana. Aunque fue eficiente, su actitud no cayó nada bien, y Makoto nota que Shiki estaba siendo demasiado duro con ella, lo que le molestaba. Para empeorar las cosas, incluso los ogros del bosque piden confesión, y deja claro que prefieren tratar con alguien menos problemático antes de que con Rona. Poco después, el propio Makoto se reúne con ella y Rona le revela que ya descubrió que Shiki la vigilaba, así que decide dejar ir a la academia y marcharse a la ciudad, asegurando que ya consiguió lo que buscaba, y antes de irse preguntaba si puede encargarse de la organización, dando a entender que Karen también se irá con ella. Makoto decide que lo mejor es decir que la partida de Rona fue por asuntos familiares, evitando así preocupar a los demás estudiantes, y ella acepta sin problemas esa excusa. Antes de irse, le confiesa que estaba impresionado, ya que no muestra rechazo ni hacia los humanos ni hacia los demonios, considerando el mejor humano que había conocido, e incluso menciona que podría conseguir una audiencia con el rey demonio. También le advierte que tenga cuidado con sus propios aliados, señalando que los ogros del bosque no son realmente leales, y que Shiki, al estar ligado a un lich, podría traicionarlo en cualquier momento, aunque Makoto no cree que eso pase por el pacto que tienen. Antes de desaparecer, le deja un hechizo para comunicarse con ella en el futuro. Más tarde, Makoto comenta todo con Tomoe y Mio, quienes ven útil ese hechizo para obtener información importante, pero también surge el tema de qué hacer con la organización, y él decide encargarse personalmente, ya que quiere proteger a Eva y a su hermana, algo que sorprende a Tomoe, quien recuerda que él debía encontrar un propósito entre ambos mundos. La escena cambia y muestra al profesor Bright capturado, ya que Shiki y los demás lograron atraparlo gracias a la ayuda de Rona, siendo el
propio Shiki quien se encargó de sacarle toda la información mediante tortura. Una vez que consiguió lo que necesitaba, le borró la memoria y hasta le restauró los brazos que él había destrozado. Más tarde, cuando Makoto le cuenta lo ocurrido, Bright reconoce que lo subestimó, aunque el prota le resta importancia y le da el crédito a sus compañeros. Aún así, el tipo intenta amenazarlo, pero Makoto le deja claro que su organización ya lo abandonó, ya que nadie intentó rescatarlo mientras estuvo retenido. Luego le pregunta por qué no se conformó con su vida como profesor y Bright responde que todo se debe a la diosa, a quien culpa de provocar guerras y de despreciar a semihumanos y demonios, lo que según él hizo inevitable la existencia de su grupo. Sin embargo, cuando explica que sacrificaron vidas porque las consideraban inferiores y útiles, solo como base para crear un nuevo mundo sin la diosa, Makoto no soporta escucharlo más y acaba con él. Al día siguiente, los estudiantes se reúnen para organizar su entrenamiento y comienzan a planear cómo enfrentar al lagarto, llegando a una estrategia que les parecía bastante sólida. Sin embargo, cuando llegan a clases, Makoto les presenta un nuevo oponente, sumando una dificultad extra que los deja sorprendidos y tras varias horas de combate terminan siendo derrotados. Con el paso de los días, llega el verano y aunque muchos alumnos planean irse de vacaciones, otros deciden quedarse para seguir mejorando. Más tarde, mientras Makoto conversa con Shiki, sus alumnos lo llaman y se sorprende al ver que todos siguen allí, pidiéndole que continúe entrenándolos durante las vacaciones, aunque le resulta curioso que incluso las hermanas Rembrandt no quieran irse con su familia. Termina aceptando con ayuda de Shiki, acordando darles clases una vez por semana, lo que entusiasma bastante al grupo. Mientras tanto, Eva se pone a buscar un libro para Makoto, ya que como él rechazó la recompensa de tierra que quería darle por encargarse de la organización, decidió al menos cumplir con su pedido de recomendarle algo interesante. Al mismo tiempo, durante las clases de verano, los estudiantes finalmente logran derrotar al lagarto después de varios intentos. Aunque apenas lo consiguen, Shiki los cura y les avisa que ahora enfrentarán una versión mucho más fuerte. Este nuevo enemigo usa magia de apoyo y contraataca, golpeando a uno de los alumnos quienes es salvados por sus compañeros. Pero luego el monstruo invoca una niebla que congela a todos y termina derrotándolos. En el otro combate, un lagarto hembra reacciona de mala manera cuando uno de los estudiantes los llama por su nombre y se equivoca. Se enfurece, le quita el arma y lo lanza por los aires. Aunque ya lo había derrotado, no se queda conforme y remata al responsable dejándolo fuera de combate. Al finalizar, Makoto se disculpa con sus alumnos al pensar que la situación pudo salirse más de control, pero ellos no logran entender cómo el lagarto se volvió tan fuerte. Entonces, él les explica que en realidad esa criatura es mucho más poderosa, pero durante las clases solamente usa una pequeña parte de su fuerza y que todo se complicó cuando uno de ellos la insultó. Al escuchar esto, los estudiantes reconocen su error y prometen tratarla mejor, pidiéndole continuar entrenando con ella. El resto del día lo pasan practicando hasta que cae la noche, momento en el que los lleva a comer antes de despedirse para tomar un descanso. Aún así, los chicos siguen motivados y cuando Makoto le pregunta a Shiki, este le cuenta que le sugirió empezar a cazar monstruos para subir de nivel, idea que a Makoto le parece útil, incluso considerando usar el lago que creó como zona de entrenamiento, aunque decide coordinar con los ogros del bosque para que vigilen a los estudiantes por si algo se sale de control.